Bueno, vamos a comenzar siguiendo el trabajo práctico 2 con el tema articulaciones. Bueno, ustedes conocerán eh, por la medicina, por ejemplo, lo que es una articulación. Por ejemplo, la muñeca, la articulación de los dedos, la rodilla, el codo. Bueno, todas esas son articulaciones. ¿Qué significa esa articulación? Es lo mismo que en estructuras. Significa que una parte de la estructura gira con respecto a otra parte de la estructura. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo gráfico. Si ustedes tienen una estructura que sería esta, ahí se ve, generar una estructura, generar una articulación en esa estructura es permitir que una parte de la estructura gire alrededor de la otra. O sea que si yo hago esto, espérense, ahí estaría generando justamente la articulación. Entonces, donde dice 20, que es el metro, en ese punto existe una articulación por la cual esta parte de la estructura gira alrededor de esta y viceversa. Entonces, tiene esta forma, pero permite que gire una parte respecto de la otra. Entonces, esto pasaría a ser una chapa y esto otro pasaría a ser la otra chapa. Bueno, espero que hayan entendido esto. Es tan sencillo como decir el codo, el antebrazo, lo ponemos así, este es el antebrazo, este es el brazo, digamos, acá está el hombro, entonces el codo permite que exista este movimiento. Con estructuras pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar con las propiedades que tienen las articulaciones. Fíjense en el dibujo este que tenemos acá, dibujamos lo que se llama un pórtico, que esto es una línea quebrada, son estructuras de eje quebrado, donde en este caso se comporta como una sola chapa, dado que esta es una sola estructura, que tiene un nudo rígido acá y un nudo totalmente rígido en este punto. Y está apoyada en un vínculo doble y otro más. Entonces, si yo analizo qué tipo de estructura tengo acá presente, voy a empezar con ¿cuántos grados de libertad tiene la estructura? 3 por ser una sola chapa. ¿Cuántos vínculos tiene la estructura? 4, porque este vale por 2, este vale por 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura, así como está, es un hiperestático de primer grado. Fantástico. Ahora voy a ponerle una articulación que se representa con este simbolito redondito negro. Entonces tenemos ahora que hay una parte de la estructura, por supuesto este sigue siendo un nudo rígido, este también es un nudo rígido. Entonces, una de las propiedades de las articulaciones es que si yo acá tengo una chapa y le coloco una articulación, divido esa chapa que tenía unificada en dos chapas. Esto pasa a ser una chapa y esto pasa a ser otra chapa. O sea que si ustedes están sacando apuntes, pongan que una articulación divide una chapa en dos. Entonces genera una chapa más. Ahora, si yo quiero hacer el análisis del tema de hiperestático por un lado, vínculos por un lado y grado de libertad por el otro, yo voy a tener que, en este caso, tengo dos chapas, por lo tanto tengo 6 grados de libertad. ¿Y cuántos vínculos tengo? Vínculos externos, tengo este que vale por 2 y este que vale por 2, por eso le pusimos las dos reacciones de vínculo. O sea que yo tengo 4 vínculos externos de la estructura. Pero la articulación, otra de las propiedades que tiene, es que se comporta como eh, como dos vínculos, como si fuera un apoyo doble. Fíjense, cuando nosotros hicimos el apoyo doble, dijimos, esta es una articulación, y después de acá sale la estructura, como ser este punto, por ejemplo. Acá hay una articulación y acá hay otra. Entonces, esta también se comporta como una articulación. Por lo tanto, fíjense que tengo 6 grados de libertad por un lado, tengo 4 vínculos externos, y estos serían 2 vínculos internos, que sería la articulación. Por lo tanto, esto me da 0. Quiere decir que la estructura, de ser hiperestática de primer grado, le coloco una articulación y la transformo en una estructura isostática. Bueno, entonces verificamos que, o sacamos como conclusión, que si la estructura
tiene X grados de hiperestaticidad, entonces con la colocación de tantas articulaciones como grado de hiperestaticidad tenga, yo la transformo en isostática. Vamos a hacer un caso muy rapidito. Imagínense que tengo un empotramiento acá y un vínculo doble acá. Bueno, hacemos el mismo procedimiento de grado de libertad, vínculos, y demostramos que esto tiene 2 grados de libertad, perdón, 2 grados de hiperestaticidad. ¿Cómo la transformo en un isostático? De varias maneras. Una es, por supuesto todo esto es muy teórico, después en la realidad eso es, digamos, hay que hacer otras cosas, pero por lo menos para que se entienda para qué sirve una articulación, nosotros vamos, suponiendo que no le querramos sacar ninguno de los vínculos, entonces yo puedo poner una articulación en este nudo y una articulación en este otro, o en un punto intermedio o en otro punto intermedio. Entonces fíjense que de ser hiperestático de segundo grado pasa a ser isostático. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a tener 1, 2, 3 chapas, son 9 grados de libertad. ¿Y cuántos vínculos tengo? Tengo 3 acá, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9 vínculos. Por lo tanto, la estructura es isostática. Otra manera de transformar hiperestáticos en isostáticos es quitándole vínculo. Por ejemplo, si yo tenía esto que es un empotramiento, lo transformo en un vínculo doble, o sea, le quito el momento, y si tengo acá un vínculo doble, lo puedo transformar en un vínculo simple. Entonces, esto me queda como, también como un isostático.